Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Dos sucesos inconexos entre ellos, pero unidos por sus protagonistas, han sacudido a Francia a lo largo de la última semana y la convulsión se mantiene a día de hoy. El día 23 de noviembre, un destacamento de policía desalojó a un grupo de refugiados afganos que habían acampado, sin autorización por supuesto, en la Plaza de la República de París. 3 días más tarde, el día 26, apareció en la red un vídeo en el que se veía a 3 policías golpeando a un productor discográfico de raza negra. Esto sucedió también en París. Este productor, días antes, había sido detenido durante 48 horas. Bien, ambos episodios han dado lugar a una cadena de manifestaciones que les ha seguido su colofón habitual de disturbios callejeros que ha salido de París y ha recorrido pues prácticamente todo el país. Los manifestantes denuncian la brutalidad policial, algo que según aseguran es moneda corriente en Francia. El gobierno de Emmanuel Macron ha respondido lamentando lo sucedido, especialmente en el caso del productor discográfico, pero en lo principal ha respondido con un proyecto de ley Ley de Seguridad Globales, como la han llamado, que restringe la publicación de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de particulares, a través de las redes sociales y en general a través de Internet. La iniciativa del gobierno ha provocado una auténtica guerra en la calle y también dentro de la Asamblea Nacional, y que muchos se estén preguntando si realmente el problema existe. Existe, ahí está, o la pregunta concreta sería si es tan grave como aseguran los manifestantes. Y si esta ley, la llamada Ley de Seguridad Global, impulsada por Macron, es una solución o un intento del presidente para que este tipo de abusos queden impunes. El debate, además, ha ido a surgir en un momento en el que el descontento recorre Francia de extremo a extremo. La pandemia está golpeando desde el mes de marzo al país de una manera muy severa y la economía se encuentra en caída libre. El último problema con el que querría encontrarse Macron hoy por hoy es un problema de orden público. Cuando hablamos de abusos policiales solemos pensar en Estados Unidos, pero claro, como es lógico, no es el único país en el que se producen. De hecho, los mayores abusos policiales se producen en las dictaduras, como es lógico y previsible, es lugar donde el poder tiene impunidad absoluta. Caso, por ejemplo, lo pudimos ver en aquella cadena de manifestaciones que hubo en Venezuela hace unos años, los auténticos disparates que perpetraba la Guardia Nacional Bolivariana, que disparaban con fuego real a los manifestantes. Pero bueno, no deja de ser una dictadura y en una dictadura uno ya está preparado para lo peor. En cambio, en países libres, países democráticos y en los que impera el Estado de Derecho, pues esto de los abusos policiales siempre desconcierta un poco. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, o cuando suceden episodios de este mismo estilo en los países europeos. En Francia es de hecho un asunto este de la brutalidad policial que está casi siempre a la orden del día de un tiempo a esta parte y despierta mucha indignación. Y ya sabemos lo que hacen los franceses cuando se indignan, por lo que sea, ya sea por una cuestión salarial, casi cualquier cosa, lo primero que hacen los franceses es manifestarse en la calle, levantar barricadas y cosas por el estilo. Es un país que desde el año 1789 resuelve sus asuntos manifestándose en la calle. Son famosas las huelgas y las manifestaciones en Francia. Bien, los críticos, dentro de Francia, los críticos con la policía, hablan de una violencia estructural, es decir, que existe desde casi siempre, que ha existido siempre una violencia estructural de la policía hacia el pueblo y que por lo tanto pues no se puede eliminar fácilmente. Otros, en cambio, estos son los más maximalistas, lógicamente. Otros lo limitan a incidentes aislados que, bueno, pues son inevitables en un país tan grande como es el caso de Francia, un país de más de 60 millones de habitantes y el que tiene pues decenas de miles de policías. Bueno, de hecho es un país que tiene 2 cuerpos de policía nacionales que entre ambos suman, me he apuntado aquí la cifra, 200.000 empleados. No significa esto que haya 200.000 agentes, pero sí que tienen ambos cuerpos 200.000 empleados, o son al menos los empleados que declaran. Estos 2 cuerpos para cualquier español son conocidos, porque mal que bien siempre de una manera u otra tenemos que pasar a Francia.
son la Policía Nacional, que es bastante famosa cuando uno cruza la frontera y empieza a verla en las ciudades, eso sí, y el otro más famosa todavía es la Gendarmería. De hecho, cuando decimos gendarme es un sinónimo así general de un policía francés. Sus competencias son básicamente las mismas, tanto los gendarmes como la Policía Nacional se encargan de lo mismo, y donde difieren es en el ámbito de actuación. La Policía Nacional en Francia cubre las ciudades, por lo menos los pueblos grandes y las ciudades, es decir, el ámbito urbano, mientras que los gendarmes están en las áreas rurales. Ir a la Francia rural es esencialmente encontrarse con un gendarme, y en cambio en la Francia urbana lo que encontramos son policías nacionales. La gendarmería es un cuerpo militar que parecido a los carabineros en Italia o a la Guardia Civil en España, aunque eso sí, a pesar de que es un cuerpo militar, depende orgánicamente del Ministerio del Interior. Su jefe, como sucede con la Guardia Civil en España, aunque la Guardia Civil en España el jefe sí es un civil, o suele ser un civil, antiguamente no lo era, pero desde hace ya muchos años es un civil. En Francia el jefe de la Gendarmería es un general del ejército. Bien, aparte de eso, las ciudades tienen su policía municipal para asuntos menores, de ordenación del tráfico y cosas así, que depende pues de los ayuntamientos, a excepción de París. París es, como tantas cosas en Francia, un país extraordinariamente centralizado. Algunas de las cosas de los servicios dependen directamente del Estado, y uno de ellos es la policía. Allí se llama prefectura de policía. La prefectura de policía de París, es muy antigua, del siglo XVIII, y depende directamente del Ministerio del Interior. Lo consideran el orden público en París, los franceses lo consideran un asunto de Estado. Esto nos choca un poco. Imaginemos que la Policía Municipal de Madrid dependiese del Ministerio del Interior, pues nos llamaría bastante la atención. No querríamos, se armaría probablemente, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, el hecho es que aquí la Policía Municipal depende del Ayuntamiento de Madrid y no del Ministerio del Interior, pero en Francia no es así. Es de hecho la prefectura de policía parisina es una división de la Policía Nacional a efectos operativos, que está una división asignada dentro de la capital. En líneas generales, cuando digo líneas generales, es la inmensa mayoría de los policías franceses, pues son gente profesional, bien formada y que cumple con su cometido ciñéndose escrupulosamente a la ley. Esto es lo normal, como sucede con la policía en España, como sucede con la policía en Portugal o como sucede con la policía en Alemania. Las policías europeas son policías, podríamos calificarlo así, ejemplares en comparación con lo que sucede en otros países del mundo. El caso, por ejemplo, que he citado antes de Venezuela, pero no es el único país. Aquí es muy raro encontrar casos de abusos policiales, y si nos llaman la atención precisamente es porque son raros. En ciertos países los abusos policiales están a la orden del día y por lo tanto ni siquiera constituyen una noticia per se. Pero vamos, el hecho es que la policía, la nacional y la gendarmería también en Francia son cuerpos profesionales y bien profesionalizados, además, con muchos años, el caso de la gendarmería, pues estamos hablando de siglos de historia. La Policía Nacional es más reciente. Es un cuerpo que creo que se creó en los años 40. Creo que lo crearon para la Francia de Vichy, después ya se aplicó a todo el país. Pero bueno, con la policía pasa como con el agua. Podemos tener un agua limpísima, pues la policía más honrada y más diligente del mundo, pero basta con una gota de agua sucia en un vaso de agua limpia para que el agua ya sea imbebible, para que el agua esté sucia. Esa es la realidad. Son de este tipo de cuerpos en los que se exige limpieza absoluta, o es lo mínimo que podemos exigir. Es decir, no podemos contemplar al igual que el agua que nos bebemos. Hasta hace no tanto tiempo, esas gotas de agua sucia, que siempre han existido, pasaban desapercibidas bastante a menudo. ¿Por qué? Pues porque los abusos policiales, que evidentemente siempre se van a producir, es inevitable, como siempre se van a producir los robos y como siempre se van a producir las violaciones, lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que esté en nuestra mano para disminuirlas en la mayor medida posible, pero el mal existe y habita entre nosotros y tenemos que combatirlo siempre. Yo no soy adanista ni nada por el estilo. Bien, pues estas gotas de agua sucia, estos policías, igual estamos hablando de la brutalidad, pero podríamos hablar también de la corrupción policial, estaríamos exactamente lo mismo. Eran difíciles de probar estas cosas. ¿Por qué? Pues porque si a un agente, pongamos por caso, se le iba la mano, apenas quedaban pruebas.
y si existían esas pruebas era complicado distribuirlas. Es decir, si había una fotografía o digamos ya un vídeo, pues era bastante complicado que ese vídeo se distribuyese y llegase, pues qué sé yo, a aparecer en televisión, por ejemplo, porque lo más que había pues era una cinta de vídeo o simplemente una fotografía que se podía hacer desaparecer. Hoy todo esto ha cambiado. Y ha cambiado por razones tecnológicas. Por un lado hay cámaras de seguridad por todos los rincones, a andar por cualquier ciudad. Las francesas no son una excepción. Está todo el mundo lleno de cámaras conectadas en muchos casos a la red, por ejemplo, las cámaras de tráfico en las ciudades, pero también cámaras conectadas, cámaras IP en establecimientos comerciales, etcétera. Vamos, que vivimos a lo largo del día dando un paseo por cualquier ciudad, nos han observado pues tranquilamente una docena o 2 docenas de cámaras. Eso por un lado, que graban lo que están, aunque luego se conserve poco tiempo esa grabación, pero de entrada ha quedado grabado. Y luego por otro lado, y esto es algo que he comentado muchas veces aquí en La Contra, tenemos todos y cuando digo todos es todos, lo raro es encontrar a alguien que no lo lleve en el bolsillo. Llevamos todos cámaras de alta definición en los bolsillos, tremendamente sensibles, que graban hasta en la oscuridad. Me refiero a las cámaras de nuestros smartphones, que están además, no solo se limitan a grabar, sino que además están conectados a la red, mediante conexiones rápidas de 4G, que suben un vídeo en cuestión de pocos minutos, incluso un vídeo largo. Por lo tanto, pase lo que pase, todo se sabe en el acto. Y la difusión es máxima. Una brutalidad policial perpetrada en la Plaza de la República de París, bueno, o en el pueblo perdido de Picardía, que es una región de Francia. Bien, en el acto lo podemos ver no ya en toda Francia, sino en todo el mundo. Pues bien, eso mismo es lo que ha sucedido la última semana. 2 asuntos que, como os decía al principio, estaban separados, no tenían nada que ver uno con el otro. Por un lado, el desalojo de unos refugiados afganos que habían decidido acampar por su cuenta y riesgo en la Plaza de la República. Esta es una plaza bastante céntrica en París. Y luego, por otro lado, la paliza a este productor musical, un tipo llamado Michel Zecler. Pues bien, ambas cosas fueron vistas por millones de personas. Bueno, podemos seguir viéndolas porque los vídeos siguen disponibles. Lo digo por si no las habéis visto, pero anda Francia en llamas precisamente por estos 2 vídeos. Bien, a partir de ahí, en el caso del productor, de Michel Zecler, fueron 2 grabaciones, una hecha por una cámara de vigilancia, que tienen de nuevo buena calidad, y otra hecha por un vecino, porque al hombre le empezaron a pegar en su estudio y continuaron pegándole en la calle. Bien, estos no son los primeros casos, no es la primera vez que se producen. A lo largo de los últimos años se han confirmado varios, digamos que en cierto modo llueve sobre mojado, vamos, que se han documentado varios casos de brutalidad policial en Francia y se han documentado precisamente gracias a los smartphones o a las cámaras de seguridad. El año pasado, de hecho, con motivo de la ola de manifestaciones, la traje aquí a la contracrónica, bueno, el año pasado no, fue el anterior, han pasado 2 años ya desde que estalló aquello. Esto de los chalecos amarillos, hubo pues nada menos que más de 800 denuncias de violencia policial que tuvieron que ser investigadas una a una. ¿Sabíais que la energía renovable es capaz de salvar pueblos? Pues sí, así es. Cada vez son más los pueblos que tienen la oportunidad de poder utilizar sus recursos naturales para conseguir energía sostenible. Pocos son capaces de ver el potencial de los pequeños pueblos que están en riesgo de desaparición y su riqueza oculta. Pero hay una empresa que sí lucha por ellos y los ha convertido en una pieza fundamental de nuestra energía hoy en día. Endesa. Endesa ha abierto la puerta al desarrollo y la recuperación de algunas poblaciones de la España deshabitada a través de la construcción de nuevos parques de energía renovable. Pueblos y ciudades como Fuendetodos, Muniesa, Paradela, Totana y Carmona son los que gracias a estos proyectos están experimentando un momento de renovación en todos los ámbitos. Este último es un gran ejemplo de cómo la sostenibilidad y la tecnología pueden ayudar también a la tradición y la agricultura, porque Carmona es un lugar donde conviven cultivos y placas fotovoltaicas, pero también decenas de paneles de abejas conformando un apiario solar. Una nueva iniciativa llamada Agrivoltaica, donde las nuevas energías y la agricultura comparten el mismo suelo creando una economía circular. Si quieres saber más sobre estos proyectos, visita la web endesa.com.
Luego el problema existe y cada uno tiene un culpable para resolver, no más que para resolver, cada uno tiene un culpable al que señalar para demostrar que el problema existe y que sabe cómo resolverlo a través de ese culpable. Para uno se trata de algo, como os decía antes, algo premeditado, estructural, vamos, que la policía se siente impune y abusa de su poder y lo hace de manera deliberada. Esto es una de las tesis que hemos podido ver en la calle estos días. Para otros el problema se debe a una cuestión de mandos, que simplemente los policías franceses no tienen los mandos que se merecen y la policía, a fin de cuentas, no deja de ser un cuerpo jerárquico. Los agentes no solo hacen lo que les indica el superior, sino que saben hasta qué punto el superior está dispuesto a tolerar ciertos excesos, como llamémoslos gajes del oficio. La labor policial, de cualquier manera, no es sencilla. Los que no somos policías y nunca lo hemos sido, pues cuando les vemos actuar, quizá algunos tiendan a pensar que es una tarea fácil. No lo es en absoluto. Los agentes no dejan de ser seres humanos como nosotros y que cometen errores provocados pues por una multitud casi infinita de factores, qué sé yo, por una mala evaluación del riesgo al que están expuestos en ese momento y entonces sobreactúan o por calibrar equivocadamente una amenaza y responder a la misma de manera desproporcionada. Esto sucede bastante a menudo. Se ve especialmente en ciertas manifestaciones donde intervienen los agentes antidisturbios. Un agente antidisturbios con una coraza que está en ese momento rodeado de unos manifestantes que le están arrojando objetos. Bien, lo primero que deberíamos hacer es tratar de meternos, aunque sea de manera virtual, en la piel de ese agente, que como digo, no deja de ser un ser humano, no es un robot. Robocop está en las películas, pero no en el mundo real. Evidentemente, siempre habrá agentes que se extralimiten y que lo hagan de manera deliberada y que sean plenamente conscientes de esa extralimitación en la que están cayendo. Siempre habrá gente así, es inevitable. Y ahí aparece el siguiente problema. ¿Por qué desde dentro no se les denuncia y se les aparta? Esta sería la pregunta del millón. Pues seguramente a veces se hace, ojo, no estoy hablando de una manera que siempre suceda así. Generalmente ni se les denuncia ni se les aparta desde dentro, tienen que venir las denuncias desde fuera. Pues seguramente sea por un corporativismo, no sé, malentendido. Muchos creen que tapando los excesos de algunos de sus compañeros están al mismo tiempo protegiendo la imagen del cuerpo. Pero es que no es así, a pesar de que se pueda entender que funciona así la cosa. Todo lo que consiguen es dar alas a la tesis de que la violencia en la policía es estructural y afecta a todo el cuerpo. Es decir, que el tipo que se extralimita, en lugar de ser la excepción, pues es la norma. Y el que cumple la ley es la excepción, y no es así. Pero se puede crear esa imagen. De esa tesis, además, se derivan reclamos que muchas veces son directamente enloquecidos, como los que veíamos hace unos meses en Estados Unidos con motivo de lo de George Floyd. Esto fue una cosa que a muchos nos llamó la atención. Pedían directamente que se clausurasen las comisarías de policía, los cuerpos de policía de las ciudades. Es decir, si partimos de su tesis, tiene lógica. Si la policía es violenta por naturaleza, pues nada, si es un mal per se, pues se elimina la policía y disolvamos el cuerpo y asunto resuelto. Pero es que eso es un disparate sin fundamento alguno. Pero ese corporativismo absurdo de encubrir las malas prácticas lleva directo a que muchos se deslicen por ese disparate. Lo mismo podríamos decir de la Ley de Seguridad Global que ha presentado Emmanuel Macron y que en uno de sus artículos, pues el número 24 exactamente, me lo he apuntado aquí, impide difundir, lo prohíbe además, difundir actuaciones policiales sin autorización previa. Es decir, que si un policía está deteniendo a alguien o está interviniendo en el ejercicio de sus funciones como policía o está en una manifestación, no se le puede grabar y, por supuesto, no se pueden difundir esas imágenes. Esto, por un lado, va contra la libertad de expresión. En un país libre, uno es libre de poder, qué sé yo, retransmitir una manifestación con su teléfono móvil, y hoy se puede, y de hecho se hace bastante a menudo, retransmitir eventos callejeros desde los teléfonos. Vamos, es una cosa que no es algo excepcional, es algo bastante común. La velocidad de las redes móviles ha permitido esto.
Bien, pues esto lo impediría, siempre y cuando haya policías de por medio. Esto además viene, eso por un lado, va contra un derecho reconocido en la Constitución. Luego, por otro, abunda en la tesis de que algo quieren ocultar. Es decir, que los abusos policiales son lo normal y lo único que les queda ya es prohibir que se graben y se difundan, porque está el mal tan extendido que es imposible extirpar y además no tienen ninguna gana de extirparlo. En España tuvimos el mismo debate hace no mucho, hace solo 5 años, cuando el gobierno de Mariano Rajoy promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana, que en principio restringía, no prohibía completamente la grabación de policías en el ejercicio de sus funciones. A esa ley, que su nombre formal es la Ley 4/2015, la oposición de entonces la bautizó como Ley Mordaza, recordadlo, y prometió derogarla tan pronto como llegasen al gobierno. Pues bien, llevan 2 años, la oposición de entonces lleva ya 2 años y medio en el gobierno y no han movido ni una coma de esa ley, de la famosa, lo que ya no llaman Ley Mordaza, de la Ley 4/2015. Porque la ley desde el principio se interpretó de un modo muy restrictivo. Solo prohíbe grabar a policías cuando se pone en riesgo la seguridad personal del propio policía o de los allegados del policía, o se está comprometiendo con esa grabación el éxito de una operación policial, es decir, una operación encubierta, que están, qué sé yo, van a entrar en la casa de un narcotraficante, por ejemplo, pues maldita la gracia si alguien les está grabando en la escalera, ¿no? Y lo sube a la red. Bien, en ese caso sí está prohibida la grabación. Es decir, que grabar imágenes de los agentes en principio está permitido, siempre y cuando no se caiga en esos supuestos. La ley francesa es más restrictiva que la española, que la ley Mordaza, entre comillas. Digo lo de ley Mordaza porque, cuidado, que nos marearon con aquello de la Mordaza y ahora que tienen oportunidad de quitarla de encima, pues no la quitan de encima, evidentemente, porque ahora les viene bien a ellos. Ya se sabe que este tipo de leyes son siempre muy, muy agradecidas cuando estás en el poder, y en cambio cuando estás fuera no tanto. Bien, pues está volviendo a la ley de seguridad francesa, la ley de seguridad global, que es como la han llamado, es más restrictiva que la española y es por ello que ha levantado tanta polémica. Bueno, tanta polémica que ha llegado incluso a fracturar al bloque gubernamental en la Asamblea Nacional, que es la cámara baja del Congreso, del Parlamento francés. El proyecto de ley pasó por la Asamblea hace poquito, hace solo una semana, el pasado día 24, pero el partido de Macron, se llama la República en Marcha, tuvo disidencias internas, para más disidencias que se llevaron hasta el final. Hubo unos cuantos que votaron en contra, 10 concretamente, y luego otros 30 que se abstuvieron. El proyecto de ley, que todavía es un proyecto de ley, tiene aún que viajar al Senado, la Cámara Alta francesa, y luego regresar de nuevo a la Cámara Baja. El partido de Macron disfruta desde el año 2017 de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional. Lo he ido a buscar, sabía que no tenía la mayoría absoluta por poquito. Tiene 271 escaños sobre 577, pero vamos, no llega, como vemos, a la mayoría absoluta. Para eso cuenta con el apoyo del movimiento democrático. A ver, por poder podría llegar a sacar la ley adelante, si consigue imponer algo de disciplina en sus propias filas y el movimiento democrático le apoya. Pero, claro, provocando una serie de heridas graves en el interior de la formación. La República en Marcha no es un partido histórico, como el Partido Socialista Francés o la UMP. Es un partido nuevo, nacido hace 4 días, 4 días no, pero sí 3 años, en 2017, al calor de la explosión del macronismo. Está, por lo tanto, hecho de retales ese partido. El propio Macron proviene del PSF, fue ministro con François Hollande. Su primer ministro, desde hace poco, desde el mes de julio, Jean Castex, viene del gaullismo, al igual que su ministro del Interior. Se llama, que ahora está en la picota. Se llama Gérald Darmanin, que trabajó en la administración de Sarkozy como jefe de gabinete del ministro de Deportes. A Darmanin la Asamblea Nacional le ha reclamado para que responda a una serie de preguntas sobre el proceder de la policía. Le interpelará a la oposición, por supuesto, pero también le interpelarán sus propios compañeros de partido. Así que a Macron no le queda otra que desinflamar esto lo antes posible. Las elecciones están ya a solo 18 meses vista, serán en abril, la primera vuelta en abril de 2022, y todo indica que Macron querrá repetir.
Cuantos más frentes se abra, más difícil lo tendrá. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto de México, que nos deja un comentario sobre Diego Armando Maradona. En esta ocasión quiero hablar de la figura de Maradona, que pues tristemente nos dejó este 25 de noviembre. Digo, el destino y la coincidencia quiso que muriera el mismo día en que se conmemora también la muerte de Fidel Castro. Diego Maradona pues era castrista, era chavista, simpatizaba con ese tipo de gobiernos, con ese tipo de regímenes. Sin embargo, más allá de todo eso y más allá de sus adicciones que han sido utilizadas mucho para desprestigiarle, que bien merecido lo tenía, por supuesto, sin embargo, él mismo decía que él no pretendía ser un ejemplo. Y más allá de todo eso, estamos hablando de un futbolista fuera de serie. Alguien que nos contagió su amor a la pelota y nos hizo enamorarnos más de este deporte. Vino a México y hizo una hazaña ganando prácticamente él solo el Mundial del 86. Y claro, sí, metió un gol con la mano, sin embargo, bueno, ese es un error arbitral. Él hizo tal vez lo que no debía hacer, pero eso no lo convierte en peor futbolista. En ese mismo partido, 4 minutos después, hizo la jugada de todos los tiempos. El barrilete cósmico que nos narraba, no recuerdo el nombre, este narrador argentino en el 86. Maradona, como lo dijo Valdano en su columna en El País hace unos días tras su muerte, no tenía defectos como futbolista. Del hombre se pueden decir muchas cosas. Y yo agregaría una tercera figura, la estrella. Y creo yo que la estrella fue quien acabó con el hombre, pero no con el futbolista y el legado que nos ha dejado. Y por supuesto que se le va a extrañar. Para los argentinos es prácticamente un prócer de la patria, un héroe nacional. No podemos pasarlo por alto. Y más ahora, Fernando, que bien nos trajiste la historia del fútbol, la contrahistoria del fútbol. Felicidades por ese programa, la verdad, quedé encantado, aprendí muchas cosas que no sabía y coincidió con la muerte del Pelusa, que por supuesto que se le va a extrañar. Buen día, Fernando, y gracias por todo. Bueno, los que escucháis el programa habitualmente ya lo sabéis, yo no soy muy futbolero, así que tampoco puedo valorar a Maradona como figura futbolística. Al parecer era bastante bueno y metía unos goles espectaculares. Luego, a título personal, pues era un tipo que dejaba mucho que desear. Y no ya solo por sus amistades políticas, en fin, Fidel Castro o Chávez y compañía, sino por ciertos comportamientos privados. Su vida familiar fue tremendamente disfuncional y estuvo buena parte de su vida dominado por las adicciones. En fin, un ser humano como otros tantos, con la diferencia de que Maradona tuvo al alcance muchas cosas que a la inmensa mayoría de los seres humanos les están vedadas, y él las desaprovechó. La vida le hizo multitud de regalos de todo tipo, empezando por el talento para jugar al fútbol, y lo fue todo tirando a la basura. La verdad es que esta de Maradona queda una biografía un tanto trágica, muy atractiva, desde luego, digna de una serie de televisión, de estas de Netflix, porque después de tenerlo todo terminó muriendo a solas en una casa de alquiler, alejado de su familia, aunque eso sí, convertido ya en un mito. Bueno, en Argentina es mucho más que un mito, es casi en algunos aspectos un dios. Bueno, en Argentina y en la ciudad de Nápoles, donde al parecer jugó hace ya muchos años, en los años 80,
Bueno, en este caso es un mito más a sumar a otros mártires nacionales argentinos, que diría Sebrelli, como Evita Perón o el Che Guevara. Bien, seguimos con Breogán, un contraescucha de Galicia, que nos habla de la polémica que ha estallado en España sobre los impuestos autonómicos. Precisamente para terciar en el tema de las comunidades que tienen muchos impuestos o pocos impuestos, que se ha estado hablando últimamente a raíz de los presuntos demasiado bajo impuestos que tiene la Comunidad de Madrid. Digo terciar porque precisamente yo creo que tanto tú como algunos escuchas que he oído, creo que tenéis parte de razón, a pesar de vuestra contraposición de ideas. Por un lado, desde pues, lo que defiendes tú y desde otras posiciones que diríamos más o menos liberales, pues por ejemplo el Partido Popular lo ha venido defendiendo desde hace un tiempo y otras, pues se ha defendido la competencia entre administraciones como una manera de producir pues una especie de mercado en favor de funcionamiento del mercado en favor del ciudadano. Y esto en principio yo creo que es cierto porque funciona porque cualquier competencia entre diferentes organizaciones por una misma clientela, siempre que sea una competencia sana, pues lo mismo da que sean empresas que administraciones compitiendo por el servicio al ciudadano, pues redunda en beneficio del ciudadano. Por otro lado, como he oído algún escucha, yo creo que tampoco ni todas las competencias se pueden descentralizar. Porque si descentralizamos, por ejemplo, la soberanía nacional, pues acabamos teniendo guerras, que para eso tenemos la historia de Europa como prueba. Por otro lado, hay una cuestión que no se suele, desde el punto de vista o desde esas posiciones liberales que he dicho que defienden la descentralización, yo creo que no se incide lo suficiente sobre un defecto que hay, que es precisamente el hecho de que con la fragmentación territorial de las administraciones se produce una dificultad para el ciudadano para moverse de unas a otras. Con la dificultad que hay para moverse de unas a otras del ciudadano, acaba habiendo menos libertad. Y por eso, de hecho, es uno de los motivos que justifican la Unión Europea. Como lo es también el hecho de que si yo tengo una fragmentación territorial de las administraciones, tengo que estarme fijando pues si soy una empresa, tengo que estarme fijando en las diferentes legislaciones, tengo que estarme fijando en diferentes reglamentos que se me aplican, y eso supone una dificultad para mi movimiento. Por otro lado, también está el problema de que si yo no puedo moverme físicamente o no puedo mover mi domicilio fiscal, digamos, pues tampoco puedo adscribirme a una u otra administración. Entonces, yo creo que un poco la idea que quiero dejar a modo de idea, no sé si muy peregrina y poco fundada, pero bueno, lo dejo para que opinéis tú y cualquiera de los escuchas que sin duda sabrá mucho más de administración pública que yo, sería que la administración fuese, determinadas administraciones fuesen no fragmentadas territorialmente, sino, por así decir, de adscripción voluntaria en todo el territorio nacional. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, posibles diferentes seguros médicos o diferentes comercializadoras de luz o de teléfono, pues que un ciudadano pudiera decir, bueno, yo me apunto a la gestión de esta área, digamos, la gestión sanitaria, me apunto a la del PP, por ejemplo, por así decir. Entonces, o a la de otro partido. De tal manera que yo creo que así por un lado los ciudadanos ganaríamos en conciencia, en cobrar conciencia, de mirarnos bien en qué se gasta nuestro dinero, y por otro lado creo que los políticos también ganarían en responsabilidad, es decir, en su sentido auténtico de tener que responder más al ciudadano en lugar de comportarse como unos asaltantes de las administraciones de turno, que cuando llegan al poder en una comunidad autónoma pues hacen de su capa un sayo y tienen al ciudadano atrapado. Bueno, nada, lo dejo ahí para consideración tuya, de cualquier escucha, y nada, saludos a todos una vez más y ánimo por tu gran trabajo de comunicación. Pues mira, Breogán, no sé si habrá mucha o poca dificultad para moverse entre comunidades autónomas, pero vamos, a la Comunidad de Madrid llegan todos los años decenas de miles de españoles de otras regiones y se establecen aquí sin que nadie les diga nada, ¿eh? Así que no sé, cuando me dices que no hay problemas de movilidad, yo sinceramente no los veo. Vean, mi escalera, yo soy el único madrileño, ¿eh? Bueno, hay una señora mayor que vive en la puerta de al lado, el resto que también es madrileña, como yo, el resto o son de otras partes de España o directamente del extranjero. Debajo tengo una inglesa y a la izquierda hay una ecuatoriana. Vamos, ni que decir tiene que vivimos todos en plena armonía.
Cada uno se dedica a lo suyo sin meterse en la vida de los demás. Creo yo que es el secreto de Madrid desde hace 450 años, 460 años, que es lo cumplirá ahora, que es desde que se convirtió en la corte. Y bueno, es el motivo de que tengamos ese sentido del humor tan peculiar los madrileños. Como somos muchos y de orígenes muy diversos y vivimos en muy poco espacio, pues es mejor tomarse las cosas con humor y sin demasiado tremendismo. Ese también es el motivo de que nos estén siempre censurando fuera de Madrid. No sé, la madrileñofobia es uno de los deportes nacionales, pero luego eso sí, la ciudad no para de recibir gente de fuera, que siempre es bienvenida, por supuesto. Luego, respecto a lo que comentas, pues a ver, toda administración va unida a un ámbito territorial, pero vamos, si lo que quieres es venir a vivir a Madrid, Leogán, no hay problema, no tienes más que tomar el próximo tren y te recibiremos con los brazos abiertos. Aquí, por cierto, te vas a encontrar más paisanos tuyos que en La Coruña. Bien, vamos ahora con Julio, que me afea la conducta por decir que Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. En la contracrónica de hoy, del 30 de noviembre, aseveraste, sin la menor sombra de duda, que Biden sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Y por ello, el encargado de lidiar con el tratado liderado por la dictadura china llamado RCEP. Desconoces la evidencia que parece existir de que se ha producido un fraude electoral en las elecciones estadounidenses. Personalmente creo que es muy improbable que Biden no sea el presidente electo y por lo tanto el presidente de los Estados Unidos. Pero puede ser que estas evidencias y estas lleguen a la Corte Suprema de los Estados Unidos y allí en los Estados Unidos sí hay una verdadera independencia judicial. También me gustaría preguntarte por qué crees que los medios de comunicación social de casi todos los países, incluyendo por supuesto a los Estados Unidos y a España, claro, omiten cualquier información desfavorable al candidato demócrata. ¿Por qué las élites de poder y del dinero como son YouTube, Facebook, Amazon, las principales cadenas de televisión norteamericanas, los periódicos norteamericanos, los demás circulación y por supuesto los españoles, huelga decirlo, apoyan incondicionalmente a Biden y desprecian totalmente a Trump? No puede ser un hecho casual. Tiene que tener una razón poderosa. Estos poderes, estas mega empresas, no actúan por sentimientos, sino por razones muy, muy materiales. Pues mira, Julio, la materia prima de mi trabajo son los hechos, no los deseos ni las esperanzas. El hecho es que hoy por hoy, estamos a 1 de diciembre, el ganador de las elecciones es Joe Biden, que con el recuento ya concluido le sacó a Donald Trump 6.200.000 votos populares y 74 votos electorales, 306 frente a 232. ¿Está sujeto esto a cambio? Pues sí, lo está, claro, lo está, en tanto el Congreso no ha proclamado, no proclame vencedor oficial, y eso no sucederá hasta dentro de un mes, hasta principios de enero. Pero las posibilidades de que cambie, a ver, son tan remotas que se puede hablar ya de Joe Biden como el próximo presidente, a efectos de realizar análisis sobre lo que sucederá en política exterior o política comercial, lo que más depende del presidente. Yo hace 4 años, en diciembre o finales de noviembre de 2016, también hablaba de Donald Trump como futuro presidente de Estados Unidos, a pesar de que no era oficial todavía, no había sido ni tomado juramento, ni el Congreso le había nombrado como tal. Luego, respecto a la información sobre los diferentes reclamos que ha hecho el equipo legal de Donald Trump, que sé yo, para pedir recuentos o impugnar papeletas aquí y allá, yo he hablado del tema varias veces, además. A lo largo del mes de noviembre tienes los programas en el archivo. Yo no estoy en Estados Unidos, así que estoy en Madrid, así que necesito fuentes informativas.
que luego pues toda esa información la proceso, construyo la historia y elaboro mi análisis. Esas fuentes, diarios como el Wall Street Journal, el Washington Post o cabeceras de prensa estatales, en función de donde estuviese el lío, concretamente, si era en Pensilvania, pues en Pensilvania, y si no en Georgia, pues en Georgia, todo lo tengo que hacer a través de Internet. Y es sobre el montón de yo proceso cantidades ingentes de información cada día para preparar los programas. Me paso horas, te lo aseguro. Es que si no, no me saldrían, si no pasase tantas horas leyendo. Y todos estos periódicos han informado sobre el tema. El Journal, que es el periódico que más leo, ha ido dando cuenta diariamente de lo que sucedía en lugares como Pensilvania, como Michigan, como Georgia. Información muy completa, que ofrecía todas las caras de la noticia. Lo mismo en la historia podías leer a abogados de Donald Trump y a los otros, y a los de las autoridades del Estado, que es lo suyo. Puede tener una idea más o menos general y las razones de ambos. Así que a mí me ha permitido hacerme una idea bastante veraz de lo que iba pasando. Pero, si por lo que fuese el resultado diese la vuelta, pues le dedicaría al tema uno o varios programas, daría cuenta de lo sucedido, lo explicaría y trataría de ver las implicaciones que eso tiene. A ver, en eso consiste mi trabajo, no en hacer activismo político. Para eso hay otros programas, muy respetables por lo demás, pero no tienen todos una vocación. Esos programas de puro activismo tienen una vocación diferente a este. En fin, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del acuerdo de libre comercio de Extremo Oriente, el RCEP. El acuerdo comercial entre los países de la costa oeste del Pacífico supondrá un beneficio para sus firmantes, económico para todos y económico y reputacional para China. La guerra comercial chino-estadounidense tiene estos dos aspectos, el económico y el posicional. Y con este tratado, China se apunta a tantos en ambos casos. ¿Qué ficha moverán los Estados Unidos y con qué grado de acierto ya se verá? En todo caso, este acuerdo es una demostración de que los flujos comerciales no se controlan a voluntad con aranceles. Estos tan solo cambian sus rutas de manera no fácilmente previsible y recolocan a todos los implicados en posiciones novedosas y quizás incómodas. Queda mucha partida y hay mucha incertidumbre en el lado estadounidense, dada su coyuntura política. Seguiremos atentos al desarrollo de esta tragicomedia por la cuenta que nos trae. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, 1 de diciembre. Empecemos ya el último mes de este año infausto. Vamos a ver si pasa rápido, aunque sea ya porque están las navidades cerquita. Pues eso, mañana será 2 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.